Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es la edición número 13 de los webinars del programa Senati Te Cuida. Hoy tenemos un tema realmente interesante. Nos acompaña la doctora Milagros Diego, enseguida la presentamos. Y es que el tema de la difteria nos genera muchas dudas, ¿verdad? Hay mucha información, ahí se mezclan con toda la información que también hemos recibido acerca del COVID. Y nos preguntamos a veces, ¿qué es, no? ¿Qué es? ¿Esto es una enfermedad? ¿Es un virus? Debo de informarme más acerca de ello. Entonces, vamos a conversar esta tarde acerca de la difteria, pero antes vamos a iniciar con las pautas para la reunión. Los acompaña Patricia Shimabukuro. Yo pertenezco a la Gerencia de Recursos Humanos. Y voy a guiarlos o acompañarlos esta tarde para que su participación pueda ser más dinámica y poder transmitir todas sus preguntas, dudas que nos compartan a través del chat a la doctora Milagros. ¿Cuáles son las consideraciones para los participantes? Ustedes que son asiduos participantes de los webinars del programa Senati Te Cuida ya lo saben. Saben que todos sus comentarios nos los pueden transmitir a través de la burbuja del chat, en el espacio donde nos hemos ido saludando. Las preguntas que vamos a absolver van a ser estrictamente relacionadas al tema de difteria, para poder dar chance a más participantes de absolver sus dudas. Y si en algún caso tienen una consulta adicional, nos lo pueden dejar a través del correo senatitecuida@senati.edu.pe. Entonces recuerden, tenemos en la parte inferior derecha de nuestro monitor una flecha morada y en la burbuja de chat vamos a poder dejar nuestras preguntas. Muy bien. Entonces decíamos que el tema de hoy es la difteria y esta ha tenido una presencia ahora, digamos, en el Perú en estos últimos meses, ¿no? Ya que hace años, hace más de 20 años, creo que no se escuchaba mucho acerca de esta enfermedad. Inclusive hemos tenido 2 fallecidos ya, hay algunos casos de contagio, ¿no? En las últimas semanas, y entonces debemos estar muy bien informados y preparados para saber cuáles son los síntomas, cómo se contagia y qué debemos hacer ante un caso sospechoso de difteria. Entonces, sin mayor preámbulo, les damos la bienvenida a la doctora Milagros Diego, que nos acompaña esta tarde. Hola, Milagros. Hola, Pati. ¿Cómo están, Mili? Compañeros? Bienvenida. Muchas gracias. Te cedo la palabra entonces para comenzar el webinar de hoy. Listo, Patricia, listo. Buenas tardes, compañeros. Una vez más, un viernes más acompañándolos a todos ustedes por este medio que de verdad para mí me pone muy feliz y muy contenta porque tenemos esa interacción, ¿no? Entonces, escuchando un poco el preámbulo de Patricia, pues sí, efectivamente, hemos escuchado en estos últimos días el tema de la difteria, que ya no lo escuchábamos hace mucho tiempo, ¿verdad? Son 20 años que no teníamos un caso de difteria. ¿Y por qué no teníamos un caso de difteria acá en Perú? Porque el plan de vacunación que nosotros manejamos en Perú está incluido la vacuna de difteria, ¿no? En diferentes etapas de la vida, que ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, algo ha fallado, algo ha pasado. Nosotros mismos tenemos que, en este caso, ver, ¿no? Quizás no cumplí con la cartilla de vacunación de mis hijos, quizás en la edad que yo tengo no teníamos este tema de las vacunas y grande y adulto no lo recibí. Entonces, vamos a ver, voy a explicarles en este caso el tema de vacunación y un poquito hablarles de difteria, cómo se transmite, causa, qué síntomas, qué puede complicarse, y de eso vamos a hablar. Y bueno, al final, como dicen, vamos a tener las preguntas. Entonces vamos a comenzar. ¿Por qué hemos estado hablando estos días de difteria? ¿Por qué hemos estado tocando este tema? Porque sí, el primer caso de difteria que se da
después de 20 años, se dio el 19 de octubre, con una menor de 5 años, que venía de la ciudad, del departamento de Loreto, hace un año venía la niña de Loreto, y que vivía en la zona de Manzanilla, y en la Victoria. Entonces, la niña comenzó días antes, comenzó con el tema de malestar general, y bueno, lo que llamó la atención en esta niña era una placa blanquecina en las amígdalas, ¿no? Y unas heriditas por ahí que tenía en la nariz. Entonces, fue llevada al hospital 2 de Mayo, y en el hospital 2 de Mayo la diagnostican con difteria, ¿no? En un inicio la niña estuvo aparentemente controlada, no sabemos, no tenemos exactamente qué tiempo la niña ha estado con la enfermedad, porque ahora vamos a ver que esta enfermedad, su periodo de incubación es variable, su periodo de transmisión también es variable, entonces no sabemos aproximadamente cuántos días la niña ha estado malita. Entonces, cuando ya la niña recibe, en este caso, el tratamiento, ya ha sido un poquito tarde, ¿no? Y a los días siguientes, eso ha sido el 19 de octubre, y a los días siguientes, exactamente el 30 de octubre, esto pasó en el hospital 2 de Mayo, y el 30 de octubre, ¿no? Reportan también un caso de una señora de 69 años, ¿no? Que también falleció en el caso de difteria. En este caso la señora estuvo hospitalizada, ¿no? Entonces, algo pasó. ¿Qué está pasando? Entonces, es ahí que tenemos que empezar a ver una enfermedad más, ¿no? Que supuestamente ya estaba erradicada. Entonces, tenemos que estar informados sobre qué es la difteria. Entonces, ¿qué es la difteria? La difteria es una enfermedad altamente contagiosa, así como el COVID, tal cual, altamente contagiosa. Pero hay una gran diferencia, que es inmunoprevenible. ¿Por qué digo inmunoprevenible? Porque la vacuna es la solución para ello, ¿no? Y tenemos la vacuna, esa vacuna la tenemos desde el año 76 aproximadamente. Entonces, existe una vacuna para ello, ¿no? ¿Cómo se contagia? Se adquiere de contacto de persona a persona, cuando esta persona tose, cuando esta persona estornuda, cuando esta persona afecta las vías respiratorias altas, que es lo más común en esta enfermedad, nariz, garganta, en este caso, ¿no? Donde va a provocar, y es característico de esta enfermedad, ¿no? Provoca una placa blanquecina, ¿no? En toda la orofaringe. Queremos poner un nombre más sencillo, en todas las amígdalas produce una placa blanco grisácea, ¿no? Esta va creciendo, obstruyendo quizás, de acuerdo al tiempo de la enfermedad, ¿no? La vía respiratoria. También esta enfermedad, como lo vamos a ver posteriormente, antes, produce una toxina. Esa toxina pasa al torrente sanguíneo, y al pasar al torrente sanguíneo va a dañar órganos. Tenemos corazón, tenemos sistema nervioso, tenemos riñones. Entonces, sí puede complicarse esta enfermedad. Muy bien. Un poquito para que hablemos, si bien, como les decía, en el Perú, ¿no? Como pueden ver ustedes en el gráfico que tienen las barras rojitas, pueden darse cuenta que en el Perú hace mucho tiempo no teníamos, ¿no? Hace mucho tiempo no existía. Ya en el 2000 apareció los dos cachitos, 20 años que no teníamos ya nosotros difteria, pero sí en los países que están a los costados nuestros. Por ejemplo, uno de ellos es Brasil, ¿no? Brasil tiene una incidencia de casos que se han notificado este año. Entre el 2000, el 2010 y el 2019 se han notificado 662 casos de difteria, ¿no? Teniendo fallecidos. Venezuela tenía un brote de difteria que comenzó en julio del 2016, y hasta este año se han reportado 3.114 casos. Entonces, hay una gran cantidad. Haití es otra zona también, es una zona que también presenta casos de difteria, ¿no? En un año se han notificado más de 1.000 casos. Entonces, bueno, definitivamente, de repente en cualquier momento iba a pasar en Perú, ¿no? De repente en cualquier momento, con esto de las migraciones y todo, de repente en cualquier momento iba a pasar en Perú. Y miren, nos ha pasado, ¿no? Entonces, ¿quién lo causa? ¿Quién causa la difteria? Como les decía, es un proceso infeccioso, ¿ya? Causado por una bacteria. Esta bacteria se llama Corynebacterium diphtheriae, pero hay una propiedad de esta bacteria que produce una toxina, y esa es la toxina que causa daño. Esa es la toxina que va a causar el daño a las personas.
¿Quién es el reservorio? El único reservorio que existe es la persona, el ser humano, es el único reservorio, ¿no? Entonces, el contagio es de persona a persona, ¿no? En tiempos de brotes epidémicos, ¿no? Como por ejemplo en Venezuela, como por ejemplo en Haití, como por ejemplo en Colombia, como por ejemplo en Brasil, ¿ya? Se ha visto que los niños son los portadores transitorios. Entonces, ellos son las personas que van a ser los reservorios en este caso para que esto pueda ir aumentando en la población, ¿no? Es lo mismo, y si se dan cuenta, es muy similar a lo que está pasando con el COVID, ¿no? Tiene dos tipos de portadores: el tipo de portador primario y el tipo de portador secundario. El tipo de portador primario es aquel paciente que tiene la bacteria, pero que no realiza síntomas, que no muestra síntomas. Ese es el portador primario. Y el portador secundario sí, es aquella persona que está convaleciente con la enfermedad, ¿no? Esos son los dos tipos de personas portadores que tenemos. Como les dije, mire, si se dan cuenta, ¿no? A pesar de ser un proceso infeccioso, tiene un parecido, ¿no? En este caso con el COVID, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo se transmite? ¿No? ¿Cómo se va a transmitir? Cuando la persona que está enferma, que está infectada, ¿no es cierto? Tose, estornuda, habla, ¿no? Esa es la forma de transmisión. Suerte nuestra que tenemos la mascarilla nosotros usando en este momento, ¿no? Eso hace que exista una barrera para ello, ¿no? Usualmente, como les decía, el que es el problema con las vías respiratorias, pero también existe una difteria a nivel cutáneo, a nivel piel, ¿no? Entonces, al existir una difteria a nivel de piel, también mediante las lesiones, estas lesiones en donde está la bacteria, también se puede contagiar. ¿Esto dónde se ve o esto dónde se da? Usualmente en lugares de zonas endémicas, ¿no? Brasil, por ejemplo, ¿no? Otra de las formas que nos podemos contagiar es a través de objetos contaminados, ¿no? Entonces yo estornudo, agarro mi lapicero, ¿no? Agarro mi lapicero y luego le paso el lapicero a otra persona. Ahí ya se contaminó. Entonces, eso también es una forma de transmisión. Muy parecido, si se dan cuenta, muy parecido a lo que estamos pasando nosotros. Tiene un periodo de incubación de 2 a 5 días aproximadamente, pero eso también es variable, ¿ya? Eso es aproximadamente se saca de 1 a 10 días. O sea, la persona, si hoy día se infecta, ¿no? Si hoy día tiene el contacto, muy probable que mañana o pasado mañana puede estar presentando ya el malestar general, un poco de febrícula y esas cosas. Como también se puede dar que pasado 10 días, pasada una semana, recién presenten las molestias, ¿no? Entonces es un poquito, es bastante largo. Y el periodo de transmisibilidad también es variable, ¿no? En los pacientes que no son tratados, ¿ya? Puede durar esta enfermedad de 2 a 3 semanas. Ojo, por eso es importante que a pesar de que no exista complicación en esta enfermedad, sí se trate. ¿Por qué? Porque la transmisión de esta enfermedad de persona a persona infectada a persona sana, es de 2 a 3 semanas. Es bastante largo, ¿no? A diferencia de una persona que tiene difteria y ha sido tratada, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos al comienzo del tema del COVID? Hablábamos de una persona a cuántas personas puede infectar de COVID. ¿Se acuerdan de que hablábamos en ese tiempo? Y, por ejemplo, en el caso de COVID, ¿ya? Es 2.5. Esa es la cantidad de personas, el promedio en este caso, ¿no? Una persona puede transmitir la enfermedad a 2.5 personas. En este caso de difteria, señores, es de 6 a 7 personas. O sea, una sola persona infectada puede contagiar a 6 a 7 personas. Si se dan cuenta, es altamente contagioso, altamente contagioso. Más aún, como les digo, si no ha sido tratado, ¿no? Entonces, aquellos pacientes que son primarios, o sea, que no han tenido tratamiento, porque no han tenido síntomas, van por ahí y es no todo el mundo. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado. Muy bien. ¿En quiénes se presenta? ¿No? Esto le puede dar a cualquier persona, ¿no? Hablábamos del tema de reservorio niños, ¿no? ¿no? Pero la enfermedad se puede presentar en cualquiera, tanto en niños como en adultos, ¿no? Y obviamente en las personas que no tienen las vacunas, ¿verdad? Entonces, si no tienen la vacuna. Como les decía hace un ratito,
Nuestra cartilla de vacunación, o mejor sí, pues nuestra cartilla de vacunación viene funcionando en nuestro país desde el año 1976. O sea, la gente que tiene 44 años para adelante, ¿no? Sí ha tenido este control de niño sano, llevaba la cartilla y todo. Y todo el tiempo han ido cambiando, ¿no? Han ido modificando vacunas, han ido agregando vacunas, ¿no? Hace 10 años no tenía la hepatitis B, por ejemplo, ¿no? Se tuvo que agregar y así, ¿no? Pero, ¿qué pasa del 76 para adelante? O sea, personas que tienen 45, 50, 60 años, esas personas, lo más probable es que no hayan tenido las vacunas que tienen en este momento los niños. Entonces, esas personas son vulnerables. O sea, sí darse, sí podríamos tener casos de difteria en estas personas. Y ahí la importancia de la vacuna, ¿no? El tema de las condiciones socioeconómicas bajas, no me refiero al tema de hacinamiento. ¿Qué pasó con esta niña? ¿Qué ha pasado con la pequeñita de 5 años? La niña vivía en una casa, en un cuarto en donde dormían 5 personas, ¿no? Habían tenido incluso visitas, ¿no? En la historia clínica, pues, ¿no? En el tema epidemiológico hablaba, ¿no? Que incluso habían tenido visitas. Y en un lugar muy pequeñito en donde ella vivía. Entonces, eso se presta a admisión, definitivamente. No tenemos claro si en este caso la niña presentó la enfermedad, ella fue la que comenzó, o en este caso se contagió por parte de los padres, o se contagió por parte de las otras personas, ¿no? La letalidad, ¿no? El caso de fallecidos en este caso, es de 5 a 10%, que quiere decir que cada 100 personas, ¿no? 5 de ellos pueden fallecer, pueden complicarse, ¿no? Como les decía, un problema que ocurre es cuando esta toxina llega a grandes concentraciones al nivel del torrente sanguíneo, va a dañar el corazón, va a provocar inflamación en los músculos del corazón, va a provocar problemas a nivel neurológico, ¿no? Neuritis, ¿no? Provoca problemas a nivel renal, necrosis, muerte, ¿no? Entonces, sí existe una complicación. Uh-huh. Importante, la difteria se encontraba bajo control, como les decía, en nuestro país desde 2001, ¿no? Ese fue el último caso que se tuvo de difteria en nuestro país, hasta octubre de este año. Estas fotos, como ven ahí, ¿ya? Las fotos en donde ven al personal de salud, la policía, es la zona en donde fue hallado, se encontró el caso de la niña, ¿no? Entonces, automáticamente el sistema de salud lo que hace es peinar toda la zona, ¿no? Peinar toda la zona, aproximadamente más de 1,000 casas se empieza a buscar, ¿no? Porque uno no sabe si la niña jugó con la vecinita, fue a la tienda, no sabe, entonces se empieza a buscar, en este caso, casos sospechosos. Se empezó con el tema de vacunación, ¿no? Se empezaron a vacunar a las personas, y bueno, hasta ahora no se ha reportado ningún caso, ¿no? No se ha reportado ningún caso más. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se presenta esta enfermedad? Les decía de los dos tipos, ¿verdad? De primario y secundario. Entonces, el primario es aquella persona que es asintomática, aquella persona que no va a sentir nada, ¿no? Aquella persona que no va a sentir nada, pero que realmente su periodo de transmisión va a ser bien alto. Entonces, de esas personas nosotros tenemos que cuidarnos, ¿no? Y bueno, la sintomática, que tiene diferentes formas clínicas. Tiene 4 formas en que se puede presentar: a nivel nasal, a nivel faringeo o faringomitaliana, a nivel laringio, y un porcentaje bajito que es de ocular, cutáneo o genital, que puede darse cualquiera de los casos. En el caso puntual de esta niña, se presentó faringomitaliana y nasal anterior. Se presentó esas 2 formas en la niña. Esa fue la forma en que se presentó. Y acá yo les pongo la foto de la niña. Esta es la foto, ¿no? Que ustedes pueden encontrarla incluso en el tema, en la página del Ministerio de Salud, de cómo se ha manejado, obviamente, ¿no? La niña, como les dije, tuvo 2 presentaciones, tanto nasal como faringoamigdaliana. Presentó esas 2 formas. ¿Y cómo se presenta una difteria de tipo nasal, una difteria nasal? ¿Cómo se presenta? Es un porcentaje bajo que ocurre en las personas, es un 2%. Usualmente los casos se ven más en niños, ¿no? En niños lactantes, en niños pequeñitos se ve más este caso, ¿no? ¿Qué síntomas va a presentar? Una secreción nasal, como ustedes pueden ver en la foto, ¿no? Hay una secreción nasal mucopurulenta, y también hay cero sanguinolento, o sea, presencia de secreción con sangre también, ¿no? Y moco también.
Y otra de las cosas que ocurre son las escoriaciones, ¿no? Las escoriaciones, las heriditas que hay alrededor de la naricita, ¿no? Es muy clásico que en este caso se presente febrículas, ¿no? Febrículas. Doctora, ¿y qué quiere decir febrículas? Febrículas quiere decir que hay fiebre, pero no son fiebres altas, ¿ya? Entonces es algo que también nos tiene que llamar la atención. Yo creo que todos los que tienen niños, a todos los niños les ha pasado que han hecho sus amigdalitis, ¿verdad? Pues han hecho amigdalitis y de pronto, hoy el niño no quiere comer, ven la boquita, le abren la boquita y se dan cuenta que tiene las amígdalas grandes, por ahí tiene unos puntitos blancos. Y el niño vuela en fiebre, ¿verdad? Vuela en fiebre. Esa es una típica infección bacteriana. En este caso es distinto, hace febrícula, hace fiebres bajitas, 37.8, 38, ¿no? Fiebres y con poco malestar, ojo, hasta poco malestar, pero hay algo que va a llamar la atención, ¿no? La heridita que ocurre a nivel nasal. Si no se trata esto, la secreción puede durar días o semanas, ojo, y al tener días o semanas, el periodo de transmisión también se hace más largo, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que cuidar. Y la presentación, en este caso, faringoamigdaliana, ¿no? Lo que les decía, que presentó en este caso la niña las dos, ¿no? Se acompaña de algo muy clásico. ¿Ven aquí adentro? Ven una placa blanquecina, una placa entre blanco gris, ¿no? Eso es clásico en la difteria. Es clásico en estos tipos de difteria. Incluso se puede extender, no respeta ni la úvula, se puede extender a toda la cavidad orofaringea y puede ir bajando. Cuando hacen el examen, cuando se hace el examen para descartar si eso no es, se hace un hisopado de esa zona, se raspa esa zona y es bastante sangrante, ¿no? Por eso es que por ahí ya se puede empezar a descartar el tema de si es difteria o no es difteria, ¿no? Sí, vamos a responderle acá un ratito el tema de las vacunas, no se preocupen. Entonces, en la faringoamigdaliana, el comienzo es insidioso, ¿no? Hay malestar, hay dolor de garganta, obvio, porque hay toda una lesión a nivel de garganta, entonces no me va a impedir deglutir, me va a impedir incluso tomar agua, ¿no? Y las febrículas. Hay algo que también es clásico, la inflamación a nivel de cuello, ¿no? Que nosotros le llamamos una adenitis, ¿no? Esto lo llamamos, nosotros le ponemos el signo del cuello del toro, le decimos nosotros, y es clásico también en esta enfermedad. Cosas como le decía que ya no veíamos, ¿no? Ya no veíamos este tipo de enfermedades, ¿no? Y compromete en este caso vía aérea alta. Hay casos que pueden provocar incluso otitis media, ¿no? Al comprimir toda la vía aérea alta, puede también provocar una otitis, también se puede dar. Y las otras formas clínicas que le decía que eran las tipos cutáneas, tipos genitales, ¿no? También se puede dar. A unas heridas que ahí no sanan, que tienen ya bastante tiempo y son como, en este caso, como si fueran unas pequeñas úlceras, ¿no? Estas dos fotos yo las he conseguido, en este caso, era de una familia que había ido, en este caso, a Brasil, hacer turismo, ¿no? A la selva de Brasil, ¿no? Y cuando regresa a su país, se da cuenta que uno de los niños tenía ese tipo de lesión. Lo llevan al hospital, ¿no? Lo revisan allá, ¿no? Les llaman la atención y el infectólogo lo ve y le pide que venga toda la familia y efectivamente toda la familia tenía esas pequeñas heridas, que pensaron que era cualquier otra cosa, de repente un mosquito o algo, pero no pensaron que era difteria, ¿no? Esto se ve mucho en lugares de clima cálido, por ejemplo, y obviamente zonas endémicas. Complicaciones, ¿no? Como les explicaba, ¿no? Si bien la difteria tiene una gran población, un gran porcentaje que es asintomático, en el caso de pacientes que son sintomáticos, pueden haber complicaciones. Acuérdense que tenemos un 2 a 5% de letalidad que tiene esta enfermedad. Entonces, las complicaciones severas se dan como resultado de ¿qué? De la absorción de la toxina. Es lo que yo les hablaba. Entonces, esta bacteria produce tanta cantidad de toxina que esta toxina hace o pasa al torrente sanguíneo, ocasionando en este caso una toxicidad sistémica. ¿Y qué va a dañar? El corazón, ¿no? Va a dañar el corazón. Una de las primeras cosas que se ve en este caso con esta enfermedad se llama miocarditis, que es la inflamación en este caso de los músculos del corazón. ¿Qué es lo que pasó con la niña? La niña entró ya con el problema del corazón.
recibió la toxina, pero ya era muy tarde en este caso, ¿no? Ya fue muy tarde, ¿no? Entonces, la inflamación del corazón es una de las cosas que produce. Las complicaciones neurológicas, ¿no? Las neuritis, ¿no? Entonces, son otra de las complicaciones que puede existir. Y todo, como le digo, va a depender en este caso a la extensión de la enfermedad. Muy probable, ¿no? Con la producción incrementada de las toxinas, ¿no? Muy relacionado al tema de la cantidad de toxinas que pueda producir esta bacteria. Otra de las cosas que también puede darse son necrosis, ¿no? Muerte, ¿no? Muerte celular, a nivel ¿dónde? A nivel renal, a nivel hígado, a nivel glándulas suprarrenales. Entonces, sí es una enfermedad que es letal, que sí puede producir daño, pero acuérdense que es inmunoprevenible. ¿Cómo diagnostico yo? Entonces, llega la persona, llega el paciente, ¿no? Que de repente que está un poquito con las amígdalas inflamadas, de repente hay una plaquita ahí, bueno, doctor, no me molesta mucho, pero he venido, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, lo primero que se hace en este caso es el tema epidemiológico. Señor, ¿y usted con quién vive? ¿De dónde viene? ¿Cuántas personas viven con usted? ¿Usted ha recibido todas sus vacunas? ¿No? Empieza la investigación ahí en este caso, ¿no? Importante el tema de la vacuna. Entonces es importante que nosotros saber si tenemos o no tenemos la vacuna. Yo les aseguro, compañeros, que muchos de ustedes no saben si se han sido vacunados o no han sido vacunados de difteria, tétano, ¿no? O de repente si yo les digo, ¿a ustedes los han vacunado de tétano? Me van a decir, sí, a mí sí me han vacunado. Pues si lo vacunaron contra tétanos, también lo vacunaron contra difteria, ¿no? Porque nuestra vacuna en Perú viene de las dos, así se llama vacuna DT, difteria, tétano. Entonces, de repente no les suena mucho difteria, pero si ustedes han sido vacunados con tétanos, también lo han vacunado con difteria. Entonces se da en este caso, como otra de las cosas que también buscamos es, en el caso de los niños, si tienen la cartilla de vacunación completa, ¿no? Nosotros en nuestro país ponemos 5 dosis para difteria, 5 dosis. 2 años, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 18 meses, refuerzo 4 años. Son 5 dosis. ¿Y qué nos dice la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de Salud? Como mínimo 4. Nosotros vacunamos 5. Y es por eso que se llegó a erradicar. Esa fue la razón por que se llegó a erradicar. Nosotros sí realizamos el refuerzo. El Perú sí realiza el refuerzo, ¿no? Preguntar si ha viajado o no ha viajado a lugares que son endémicos. Eso es muy importante, ¿no? Si presenta heridas en la piel, no tan solo de repente el problema faringoamigdaliano, de repente también hay algún tipo de heridas en la piel, ¿no? Y bueno, ¿cómo yo el diagnóstico? ¿No? Hago un hisopado de esa parte, de esa lesión, ya sea si es cutáneo o ya sea si es a nivel orofaringe, hago un raspado, un hisopado, eso se lleva a microscopio, ¿no? Eso se lleva a un cultivo, se lleva a microscopio, se realiza un examen que se llama PCR y se llega al diagnóstico final. Ojo, esto puede durar de repente de 2 a 3 días para tener resultado, pero el tratamiento es inmediato, ¿no? Tenga o no tenga el resultado confirmatorio, ya tengo que comenzar el tratamiento, porque como les digo, este periodo de enfermedad, el periodo que ocurre la enfermedad de infección, los síntomas que va a presentar pueden ser o muy cortitos, en muy poco tiempo, como pueden ser largos. Entonces tenemos que prevenir que pueda hacer complicaciones. ¿Y el tratamiento? ¿En qué consiste el tratamiento? El tratamiento primero, básico, es la antitoxina. Acuérdense que hemos hablado que la bacteria produce toxina, ¿verdad? Produce una toxina, esta toxina pasa al torrente sanguíneo porque si no es daño. Entonces yo lo que necesito para calmar esa toxina, necesito una antitoxina, ¿no? Esa antitoxina es la que hace que se neutraliza rápidamente en este caso, a la toxina, la neutralice y haciendo que las complicaciones puedan, que no exista o que no haya complicaciones, o que en todo caso no disminuyan las complicaciones. Es lo primero que se necesita. Ahora, ¿qué pasó en nuestro caso, señores? ¿Qué pasó, compañeros, en el caso de esta niña? Nosotros, como 20 años no teníamos difteria, no teníamos la toxina, la dosis de toxina completa. Entonces esa toxina lo han traído desde Colombia, les cuento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente si ya a veces tú sabes que está radicado, ¿no? Ahí es, ¿no? ¿Qué pasó, no? Bueno, entonces una vez que tú aplicas la antitoxina, primero es antitoxina y luego comienzas con el tratamiento antibiótico. Acuérdense que es una bacteria. Entonces, ¿qué mata la bacteria? El antibiótico, ¿no? Entonces comienzas con el tratamiento antibiótico, ¿no? Y vas viendo, ¿no? Si hay algún tipo de complicación.
investigaciones, vas monitoreando si hay algún daño del corazón, si hay algún daño al nivel del sistema nervioso, cómo están esos riñones, cómo están esas glándulas suprarrenales. Entonces vas tú viendo, monitoreando, ¿no? En este caso el paciente debe ser hospitalizado. Un paciente con difteria es hospitalizado, no es manejo domiciliario, ¿ya? Y como les decía, ¿no? Como hablaba esto también ustedes lo pueden encontrar en la web del Ministerio de Salud, cómo ha sido el caso, el caso en el de la niña, ¿no? ¿Cómo es que presentó? La niña comienza a presentar molestias, ¿no? Un 19 de octubre, ojo, 19 de octubre comienza a presentar la niña molestias, se presentó un poquito de febrícula, un poco de malestar. El 21 ya estaba, 19, 2 días después, empezó a tener el dolor de la garganta, ya empezó a tener molestias en la garganta. Mire, 19 comenzó, 21, sus papitos lo llevan recién el 25 al hospital. O sea, mire, del 19 al 25 han pasado 6 días, ¿no? Acuérdense del periodo de incubación, ¿no? Acuérdense del tiempo de periodo de incubación que le estaba hablando. Entonces, el día 25 lo llevan al hospital 2 de mayo, ¿no? Automáticamente le toman la muestra, ¿no? Y comienzan con el tratamiento. Comienzan con la toxina, comienzan con los antibióticos, ¿no? Y el día 27, ya el Ministerio de Salud, ¿qué hace? Realiza una búsqueda activa, ¿no? A nivel de toda la comunidad de Manzanilla, si hay algún caso más, porque al haber ya un caso, lo más probable es que, ¿no? Haya sido ya transmitido a otra persona. Entonces se empieza a buscar, se llega en este caso a 121 manzanas, ¿no? Alrededor de la casa de la niña, 121 manzanas se empieza a buscar. Y se dan cuenta de una realidad, ¿no? Se dan cuenta de una realidad que de verdad creo que en este momento, a estas alturas del 2020, no tendríamos que estar pasando. Se dan cuenta que 23 niños, ¿ya? Menores de 5 años, ojo, menores de 5 años, la mitad de estos niños, ¿ya? Poquito menos de la mitad, 43% no tenía vacunas. O sea, no había cumplido con su cartilla de vacunación. 2020, señores, 2020, y no vacunar a sus hijos, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, automáticamente empezaron a barrer con las vacunas, pues a todo el mundo, ¿no? A todos esos niños empezaron a barrer. El 80% de no vacunados, ojo, el 80%, o sea, de esos 23 niñitos, de ese 43% de niñitos, ¿no? Que es aproximadamente 13 niños, ¿no? Estaban entre 1 y 2 años. Es donde es la época en el cual el niño tiene que, básicamente tiene más del 80% de la cartilla, debería tener más del 80% de la cartilla de vacunación llena, ¿verdad? Los que son papás lo saben. Entonces, algo está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Yo no creo en las vacunas, o porque la vacuna le crea mucho dolor y por eso no lo quiero vacunar. Yo entiendo que en este tema, en este periodo que estamos viviendo, ¿no? En la pandemia, se suspendió el tema de vacunas, eso es verdad, ¿no? Pero estos niños han tenido menos de 5 años. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué está pasando? Entonces, ahí nosotros debemos tomar conciencia, ¿no? Que si llevamos a nuestros niños a vacunar o no. Entonces, es muy importante. Gracias a Dios, no se encontró un caso más hasta el momento, hasta el día de hoy, antes de comenzar nuestro webinar, no se ha reportado ningún caso más. Ahí quedó. Tenemos solamente 2 casos y esperemos que ahí no más quede. Entonces, importante lo que les decía, ¿no? El reservorio de esa enfermedad, ¿dónde está? En los niños, Entonces, es a ellos donde se debe apuntar. A ellos es donde nosotros tenemos que ver si cumple, si tiene todas sus vacunas, si por algo le faltó una, pues hay que llevarlo. Si de repente se pasó de la, ¿qué hago? ¿No? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que apuntar. ¿La vacuna en el adulto? Sí, también, claro que sí, también es la vacuna en el adulto, pero la población pediátrica es esa población clave. ¿Por qué? Porque esa es la población que hace reservorio de la enfermedad. Entonces, entonces, les hablaba el tema de las vacunas, ¿no es cierto? Alrededor hasta los aproximadamente 4 añitos, los niños tienen una cartilla de vacunación,
¿no? Y tienen 17 vacunas, ¿no? Reciben 17 vacunas a lo largo de este periodo y que los protegen de 26 enfermedades. Doctora, pero son 17 vacunas, 26 enfermedades. Sí, efectivamente, los papás lo saben incluso hasta mejor que yo, porque hay una vacuna que protege de 5 enfermedades. No sé si ustedes se acuerdan, la pentavalente, por ejemplo, ¿no? La pentavalente es una vacuna que protege de 5 enfermedades, ¿no? Difteria, tétanos, hepatitis. Entonces son 5 tipos de enfermedades. Entonces son 17 vacunas que debe recibir para 26 enfermedades. Doctora, ¿y cuáles son? ¿Cuáles son esas vacunas que existen? Acá está nuestro esquema regular de vacunación, ¿no? El que nosotros que se maneja en este caso en Perú, ¿no? En Perú, así se va a manejar la. Entonces, en el caso específico de difteria, como les decía, 2, 4 y 6 meses. ¿Qué vacuna es esa? Se llama pentavalente. En esa pentavalente viene hepatitis B, 1, tétanos, 2, difteria, 3, tos convulsiva, 4 y hemófilos influenza, 5. Son 5 enfermedades que va a prevenir esta pentavalente. A los 4 meses recibe una segunda dosis de pentavalente. Solamente estoy hablando en este caso de difteria, porque la cartilla, como ustedes ven, son varias vacunas que se reciben. Por eso es que a veces los pinchan a los niños 2 veces en ambos litros, ¿verdad? Luego la siguiente dosis es a los 6 meses, ¿no? Ahí ya tenemos 3 dosis. Un refuerzo se da a los 18 meses. Ya la vacuna ya no es penta, ahora se llama DPT, esa vacuna, a los 18 meses. Y a los 4 años hay un refuerzo de la DPT, una segunda dosis de DPT a los 4 años. Es así como ese niño está protegido de la difteria. Doctora, pero ¿y después se puede volver a vacunar? Sí, sí se puede volver a vacunar en difteria, no hay ningún problema. Pero cumpliendo con esto, la probabilidad que pueda tener difteria es bajísima que pueda tener. Ahora, como yo les estaba explicando, ¿no? Esta cartilla de vacunación siempre se cambia. ¿Por qué? Porque vienen nuevas vacunas, porque ya en una vacuna vienen para más enfermedades y esas cosas. Pero en sí, en Perú, se empezó a usar un esquema de vacunación en el año 76, el primer esquema de vacunación, que obviamente no era nada parecido al que tenemos ahora, ¿no? Era algo súper cortito. Entonces, en ese esquema de vacunación, sí estaba incluida ya la difteria. Pero, ¿qué pasa antes del 76? ¿Qué pasa? No sabemos, ¿no? No sabemos si se vacunaban, no se vacunaban, no lo sabemos. Entonces, esa población que está después de 76 años es vulnerable. Por eso, ¿qué pasaba? Por eso es que en temporada de colegio, ¿no? Vacunaban, y vacunaban, una de las cosas que se daba era también esta, difteria, pero con el nombre de tétanos, ¿no? Te dicen, te vamos a vacunar el tétanos, decían que estábamos en el colegio. Yo recuerdo porque a mí también me ha tocado la vacuna, ¿no? Pero la vacuna se llamaba difteria tétanos, y así se llama hasta este momento, ¿no? Difteria tétanos, la vacuna. Doctora, y en el caso de los adultos, ¿cómo se puede vacunar? Una de las cosas que también, entre las llamadas que yo recibo de ustedes mismos, ¿no? De ustedes mismos me decían, doctora, mire, yo he ido a la posta, me decían, ¿no? Pero me dijeron que no me pueden vacunar, que mujeres solamente hasta los 49 y varones creo que hasta los 60, algo así. Y le digo, pero ¿te han explicado por qué? Le digo, no, pero dice que así es la vacuna. Entonces, ¿se puede vacunar a cualquier otra? La respuesta es sí. La vacuna puede ser para cualquier edad. No hay ningún problema en la vacuna. Ahora, yo no podría explicarles por qué el MINSA tomó esa decisión, pero este cuadro que yo les muestro, ya, este cuadro que yo les estoy mostrando en este caso para los adultos que son mayores de 19 años, este cuadro es el que se maneja a nivel mundial, ¿no? Que se maneja en la CDC, ¿no? Y nos dice que la difteria tétanos puede vacunarse a cualquier edad, ¿ya? A cualquier edad. Si nunca recibiste la vacuna, ojo, si nunca recibiste la vacuna, tú tienes que recibir 3 dosis. Un mes, la primera, a los 2 meses y a los 6 meses. Así es como se vacuna en este caso la difteria. Y con el nombre, como les decía, de T, ¿no? Difteria tétanos, ¿no? Y posterior a ello, cada 10 años, ¿no? Cada 10 años. Así es como se vacuna en este caso la difteria. Entonces,
Yo no sé, la verdad he tratado de buscar y he revisado, he entrado a blogs, he entrado a diferentes instituciones para ver del por qué es que se decidió en este caso vacunar a cierta población de edad, pero no, o sea, no existe eso. La vacuna es para cualquier edad. La vacuna en este caso puede ser tanto para hombre, para mujer, como para un niño, para un joven de 19 años, como para un ancianito de 90 años. No hay ningún problema con la vacuna. Lo único que sí, tiene que estar sano, definitivamente, ¿no? La persona tiene que estar sana. Si tengo una enfermedad de fondo, si tengo yo de repente alguna enfermedad crónica, pues debe estar controlada para yo poder vacunarme sin ningún problema. Muy bien, entonces hemos, nos hem- en lo que he hablado ahora de difteria, lo que yo puedo sacar como conclusión después de lo que hemos vivido con esta pequeñita, ¿no? Que no sé de verdad por qué es que no la vacunaron a la niña, cuál habrá sido la razón del por qué no tenía las vacunas, ¿no? Podemos darnos cuenta que la vacuna salva vidas, déjame. Ojo, hay algo también que es muy importante. La vacuna no hace o no previene que no te dé difteria. Lo que hace es que tú no tengas complicaciones, que no exista complicaciones. Entonces, es muy importante vacunar. Vacunar es salvar vidas, ¿no? El proteger a tu niño es amar. Entonces, yo los invito ahora a sus preguntas, pero también invito a todos los que tienen niños que revisen su cartilla de vacunación y que vean si les falta por ahí algún tipo de vacunas, porque es el momento de vacunar. Ok, la pregunta, Luis me pregunta, ¿en estos momentos el índice de aumento va en alza o disminución? No. O sea, no ha habido alza, no ha habido ningún caso más reportado, como le digo. El primer caso que fue con la niña, ¿no? En el hospital 2 de mayo, que fue el primer caso que tuvimos, que fue el 21 de octubre, y el 30 de octubre el caso que se dio de esta señora de 69 años en el hospital Cayetano Heredia. Hasta el momento no se ha reportado ningún caso más, ¿no? Y esperemos que sigamos así, esperemos que siga así. Hola, Nabela. A ver, me pregunta Nabela, consulta, ¿es recomendable vacunarlos de la difteria? Sí, ¿no? ¿Qué edades? Les hablaba también de eso en la última parte, ¿no? Que no hay ningún tipo de restricción en este caso de edad ni de sexo. O sea, uno se puede vacunar, mujer, hombre, se puede vacunar en cualquier edad. O sea, en cualquier edad se puede vacunar hasta 90 años sin problema se pueden vacunar. La cosa es que estén sanitos para recibir la vacuna, ¿no? Y si tenemos algún tipo de enfermedad crónica, ¿no? Pues que esté controlada, ¿no? No hay ningún problema para vacunar. Yo podría decir, ¿no? Podría decir de repente que como esto se volvió pues algo mediático, ¿no? De repente clasificaron de repente a una cantidad de personas para que no haya, porque había demasiada demanda, creo yo, ¿no? Es mi forma, es de repente mi criterio en este caso, ¿no? Pero ya que esto baje, pueden ya empezar a llevar, tengo entendido, incluso según me cuentan también, ustedes mismos que me cuentan cuando llaman por teléfono, que los centros de salud están apuntando, están registrando, están sacando cita para poder irse a vacunar, ¿no? Entonces, hay que estar atentos, ¿no? En nuestro caso, nuestra jurisdicción, qué centro de salud hay, que en este caso la Posta o el Salud, ¿no? El Salud tiene lugares de vacunación, ojo, hay lugares que todavía no, hospitales que todavía son COVID y que esos, por más que sea mi lugar de acreditación, todavía no puedo acercarme a eso, ¿no? Entonces, averiguar bien en este caso a dónde puedo ir a vacunar. Laurita, hola Laurita. Laurita me dice, ¿existe vacuna de refuerzo contra la difteria? Tengo mi niña de 3 años y mi hijo tiene 10 años. Ok, en el caso de la niña, como les decía, el refuerzo es a los 4 años. Si recibió dosis, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 18 meses, la última dosis de refuerzo es a los 4 años. ¿Ya? A los 4 años le corresponde. Y tu hijo tiene 10 años. Entonces, la última vacuna muy probable que haya recibido tu hijito es a los 4 años. Entonces, si le vamos a poner un refuerzo, por lo menos tendremos que esperar 10 años más, por lo menos, ¿ya? No te preocupes, están protegidos. Ahora sí, Mili, había tenido unas fallas técnicas de conexión, parece. No hay problema, no hay problema. Así que te comparto la siguiente pregunta, que es de William. Ya. William nos dice, los diabéticos, obesos, hipertensos, asmáticos, los que tienen cáncer, ¿pueden vacunarse contra la difteria?
Claro, es lo que les estaba comentando, ¿no? Entonces, la idea es que estén controlados, ¿no? La idea es que estemos controlados. Un hipertenso controlado, un diabético controlado, no va a haber ningún problema. Se pueden vacunar sin ningún problema. Ahora, en el caso del tipo de cáncer, si recibe, si está en el tema en el tratamiento quimioterápico, ahí sí sería recomendable que converse con su oncólogo en este caso, ¿no? Muy probable que lo vayan a derivar a un inmunólogo. ¿Por qué? Porque hay ciertas vacunas, ¿no? Y eso es, hay vacunas, varios tipos de vacunas, vacunas con el virus dormido, vacunas atenuadas que le decimos nosotros, vacunas acelulares, entonces hay varios tipos, entonces de repente quizás en ese caso se tenga que escoger qué tipo de vacuna de difteria tengan que ponerle a esa persona. ¿No? Entonces, pero sí, o sea, eso lo tendría que poner. Pero una persona con una hipertensión controlada, con un diabético controlado, se puede vacunar sin ningún problema. William también nos comenta o nos pregunta, ¿es cierto que los que están entre 12 y 49 años recibirán 2 dosis de la vacuna DT, difteria y tétanos, y los que pasan los 50 años solo recibirán una sola dosis, según mencionan Sí, algunos médicos? claro, como les digo, las cosas no están claras en eso. Entonces, lo que yo sí les puedo decir en este caso es, la cartilla, el programa de vacunación se inicia en el 76. Entonces, es muy probable que las personas de 44 años para abajo, entonces sí hayan tenido o tengan la vacuna. Ahora, también hubo programas o campañas, en este caso en colegios, ¿no? Que se realizaba la vacuna también de difteria tétano. Entonces, es muy probable que sí tengan la vacuna. Ahora, la población por arriba de los 44 años, 45 para arriba, de repente, ellos sí, es muy probable que no lo tengan. Otra de las cosas que también pasa, hay muchas empresas que realizan campañas de vacunación a sus trabajadores, que no tanto ven el tema de difteria, ¿no? Ven más el tema del tétano, no, mira que sí, que te puedes por ahí cortar, hacer algo, no sé, te vamos a vacunar, ¿no? Entonces ahí lo están vacunando contra difteria. Por eso es importante que tengan su cartilla de vacunación, que apunten en este caso, ¿no? Que apunten qué fecha fueron vacunados y tener eso. Entonces, si una persona ya tuvo una dosis, lo más probable es que tenga solamente la siguiente, de repente le pongan 2 dosis de refuerzo. Si una persona ya tuvo 2 dosis, ya le pusieron 2, de repente solamente le pongan una. De eso va a depender, ¿no? Si tú no sabes, si te vacunaron, lo más probable es que te pongan las 3 dosis, lo más probable. Entonces, eso va a depender mucho que, de qué vacunas hayas tenido, si sabes que has tenido o no la vacuna también, ¿no? Entonces, de eso va a depender, pero no hay algo establecido en este caso que diga, no, como se está haciendo, ¿no? Menos de 49 años, no te vacuno. No, no, no. La vacuna es para todos, la vacuna es absolutamente para todos. No hay una edad en este caso para vacunar, tanto sea hombre o mujer. Muy bien, muchas gracias William por las preguntas. Luego Giseli Loaiza nos dice, doctora Milagros, ¿en qué etapa del embarazo es adecuado vacunarse contra la difteria? ¿Y la vacuna para gestantes es la misma? Sí, exactamente. Muy bien. Giseli, ¿cómo estás, amiga Giseli? Sí, efectivamente, hay que vacunar difteria tétanos. La vacuna en este caso de difteria tétanos se da en el embarazo y se da en el primer trimestre de embarazo. Así que hay que ponerlo. Sí, la vacuna en este caso también es igual, también es la vacuna DT, ¿no? En este caso, también se pone así, ¿no? Y esa también ayuda a prevenir en este caso, como les decía, ¿no? A veces mucho lo hemos enfocado al tema tétano, ¿no? No, el tétano, no vaya a ser que pueda pasar algo, una herida, no sé, lo hemos enfocado siempre de ese lado, ¿no? Pero miren lo que nos ha pasado, ¿no? Con la difteria. Entonces sí hay que ponerse, en este caso le ponen una dosis a las embarazadas, ¿no? Ujú. Muchas gracias Giseli por la pregunta. Tenemos dos preguntas de Luis que nos dicen, uno, cuando es cutánea, esas heridas se pueden complicar más aún si son diabéticos. Claro que ¿Sí? sí. ¿Sí? Uh-huh. Ujú. Ya, a ver, te respondo. Sí, definitivamente. Acuérdense que estamos hablando que la difteria es una bacteria, ¿o? Entonces es una infección, ¿no? Es una infección. Entonces, si yo tengo una infección, ¿no? Y yo soy un diabético no controlado, entonces lo más probable es que la herida no sane, no cicatrice, como cualquier otro tipo de heridas, como cualquier otro tipo de herida. No va a sanar fácilmente, no va a cicatrizar fácilmente. Y a eso le tengo que agregar la cantidad de toxinas que puede producir esa bacteria, que va a pasar a mi torrente sanguíneo y puede provocar otro tipo de complicación. Entonces,
definitivamente, si tú eres una persona vulnerable, tienes que tener la vacuna, definitivamente. Y el mismo Luis nos dice, en mi caso me vacunaron de tétano, ya fui vacunado de difteria. ¿Qué tiempo promedio se tiene para tratar la enfermedad a tiempo y evitar la mortalidad? Ok, ya fue vacunado, me dices que ya tuvo las vacunas. Con tétano, sí. Por Ok, claro, difteria, la vacuna del tétano. Ajá, tétano, difteria. Ajá. claro. Si ya tuvo la vacuna, no hay ningún problema. Como le digo, la vacuna no hace que no te dé la enfermedad. Ojo, lo que hace o lo que evita es que dé complicaciones. Eso es lo que hace. Entonces, no hay problema. Si ya está vacunado en este caso, tranquilo, ¿no? No hay ningún problema. Y A ahora, esperar ¿qué su tiempo refuerzo promedio? cada 10 años. Y dice, ¿qué tiempo promedio se tiene para tratar la enfermedad a tiempo y evitar la mortalidad? Acuérdense que les hablé del tema del periodo de incubación, que es variable en este caso, el periodo de transmisión, que también es variable. El periodo de incubación les hablaba que tiene de 2 a 5 días, le decía, ¿verdad? De 2 a 5 días. Pero ha habido casos en que se puede dar de 1 a 10 días. Entonces, si tú comienzas a sentir el malestar y al día siguiente quizás ya empiezas a ver esa membrana, esa placa blanca grisácea, típica, porque no es igual a una amigdalitis. En la amigdalitis, ustedes, compañeros, han podido, creo que todos en algún momento hemos tenido amigdalitis, nos crecen las amígdalas y nos aparecen unos puntitos blancos por ahí, ¿no? Cuando es bacteriano, ¿no? No, este es una placa, esto es una placa. Entonces, ya eso, lo ideal en este momento es irme al hospital, ¿no? Y que comiencen en este caso. Y si a eso yo le sumo que vengo de un lugar endémico, que no tengo mis vacunas y todo, entonces con más razón, ¿no? Cuanto más rápido se inicie el tratamiento antitoxina, voy a prevenir la complicación. Muchas gracias, Luis, por las preguntas. Tenemos una consulta de Carlos que nos dice, ¿esta enfermedad tiene secuelas? Mire, al tener complicaciones, definitivamente va a tener secuelas. Una persona que haya quedado con algún tipo, que haya superado la difteria en este caso, pero que haya tenido como complicación un problema a nivel de corazón, muy probable que quede con una insuficiencia cardíaca. Una persona que ha tenido complicación renal, de repente una necrosis renal, lo más probable es que quede con una insuficiencia renal. Entonces sí se puede dar, sí puede tener secuelas, sí se pueden dar. Muchas gracias, Carlos, por la pregunta. Torca nos dice, doctora, si no completé la vacuna de tétanos, ¿qué debo hacer? Pues es momento de completarlas. ¿Cuántas dosis ha tenido? Dependiendo de cuántas dosis le han puesto, ¿no? Si le han puesto en este caso una, lo más probable es que tenga que completar las 2 que faltan. Si le han puesto 2, que probablemente se quede con la de refuerzo, nada más. Muy bien. Y la última pregunta, a cargo de William, nos dice, ¿una persona puede tener COVID-19 y difteria a la vez? Bueno, cada persona puede complicarse o puede tener varias enfermedades a la vez sin ningún problema, ¿no? Y es más, hasta lo pueden en este caso de repente confundir, ¿no? Acuérdense que la persona también tiene un poco de fiebre, tos, pero hay algo que es clásico, como les hablaba, ¿no? El tema de la placa. Entonces sí se puede dar, sí puede pasar. Como también puedo tener COVID y de repente puedo tener diabetes, ¿no? Entonces sí, o sea, eso es verdad. Acá lo importante, ¿no? Es que cuidar al reservorio, como les decía, ¿no? Cuidar a nuestros pequeñitos, eso es lo más importante, ¿no? Y nosotros como adultos, tener conocimiento, llevar unas fechas, llevar unas cartillas de vacunación. ¿Qué me han vacunado? Por ejemplo, me vacunaron en influenza este año, ok, en marzo me vacunaron en influenza, ¿no? Me vacunaron de neumococo, perfecto, neumococo. ¿Cada cuánto tengo que vacunarme de neumococo? Ya, 5 años, ya, esperar mis 5 años. Entonces, llevar un control. Eso es lo que de repente a nosotros nos falta. Eso es lo que nos falta. Entonces yo creo que si nosotros, todas estas cosas que están pasando, sirve para que nosotros podamos mejorar. Entonces, lleven un control de sus vacunas, hagan ahí una cartilla ustedes mismos que cuántas vacunas han tenido. Nosotros como adultos podemos tener varias vacunas, nosotros podemos vacunarnos de influenza, neumococo, hepatitis B, difteria, tétanos. Tenemos una serie de vacunas como adultos que podemos usar, que podemos tener para prevenir. Muy bien, Mili, excelente.
Esperamos que este webinar haya sido para más ilustrativo, informativo y haya resuelto todas las consultas del público que nos sigue. Quería darte las gracias por todo lo que has compartido, el conocimiento con nosotros en este webinar. Y no sé si tienes algunas recomendaciones finales, algunas palabras de despedida para ya dar por concluido el webinar. Bueno, chicos, compañeros, si bien nos ha tocado pasar la difteria en estos dos casitos que se han presentado, y que, como le digo, espero que ya no haya más, de verdad, yo espero que ahí nomás quede la cosa. No nos olvidemos que todavía tenemos al otro, ¿no? Y que mientras no exista la vacuna, tenemos que seguir cuidándonos, ¿no? Entonces, por suerte tenemos la vacuna de la difteria, entonces simplemente hay que buscar el lugar para ir a vacunar, ¿no? Hay que buscarla. Pero todavía, mientras no llegue la otra vacuna, nosotros tenemos que seguir protegiendo, ¿no? Acuérdense del trío: lavado de manos, mascarilla y distanciamiento. Entonces eso es lo principal. Es más, hasta con eso vamos a cuidarnos también de la difteria, imagínense, ¿cómo era la forma de contagio? Tosiendo, hablando, estornudando. Entonces, si yo tengo una mascarilla, no hay forma de yo que pueda contagiarme en este caso. Así que no se olviden también, como les digo, del trío de cuidados que tenemos que tener. Y nada, nos vemos pronto, nos vemos pronto. Cuídense, un abrazo, los extraño. Nos vemos pronto, Mili. Gracias nuevamente. Entonces, a verificar las cartillas de vacunación, estar atentos a los signos y síntomas para acudir a una asistencia médica y prevengamos la difteria con la vacunación oportuna. Entonces, les agradeceremos que coloquen sus respuestas en la encuesta y los invitamos a participar en el próximo webinar, ya dando inicio al mes de diciembre. El viernes 4 de diciembre tendremos el webinar Resiliencia y Propósito de Vida. Realmente estaremos muy gustosos de que nos acompañen porque es el preámbulo, es una excelente manera para prepararnos, para hacer un balance de este 2020 y proyectarnos hacia un 2021 de esperanza, nuevos desafíos y metas por alcanzar. Gracias, que tengan un buen fin de semana todos y nos vemos en la siguiente ocasión. Chao. Hasta pronto.